Entonces, les quisiera platicar un poco acerca de estrellas de neutrones y teorías alternativas de gravedad. Una clase particular de teorías alternativas. Les voy a decir un poco más adelante. Se trata de teorías escalares tensoriales. Entonces, lo que hacemos es modelar estrellas de neutrones dentro de esta teoría y usar la fenomenología de esas estrellas de neutrones para tratar de restringir los parámetros de las teorías usando datos observacionales de ondas gravitacionales. Esa es la idea. Entonces, déjenme empezar haciendo justicia a mis colaboradores. Trabajo actualmente con la doctora Jaisa Méndez de Río de Janeiro. Está en la Universidad Federal Fluminense. Trabajo con Jan Steinhoff del Instituto en Potsdam, Alemania. Y trabajo con Nicolaos Stergioulas de la Universidad de Aristóteles en Tesaloniki, en Grecia. Entonces son mis colaboradores cercanos y con quienes he obtenido los resultados que les voy a platicar hoy. ¿Ok? Este es el mensaje que me gustaría que se llevaran a su casa si, bueno, ya están en su casa, ¿verdad? El mensaje que se llevaran consigo, ¿no? Que recordaran de esta plática. Lo que tratamos de hacer es explorar la posibilidad de restringir teorías de gravitación escalar tensorial usando el espectro de oscilación de estrellas de neutrones en señales de ondas gravitacionales. Entonces, el resto de la plática me voy a dedicar a tratar de explicar lo que estas 4 líneas significan. Esta va a ser ¿cómo se dice? Como el plan para la plática. Primero voy a hacer una breve introducción a lo que son las teorías escalares tensoriales de la gravedad. Perdón, aquí me salió al revés. Primero voy a hacer una breve introducción a las estrellas de neutrones. Eso me tomará alrededor de 10 minutos. En un segundo punto de 10 minutos voy a ver la introducción a las teorías escalares tensoriales. Luego, en un tercer punto, voy a hablar de un fenómeno que se llama escalarización espontánea de estrellas de neutrones. En un cuarto punto voy a hablar un poco sobre oscilaciones radiales de estrellas de neutrones escalarizadas. Y al final voy a hablar de la excitación de estos modos de oscilación escalares de las estrellas de neutrones. Y al final voy a hacer un resumen muy breve. Primero tengo que pedirles una disculpa porque está todo en inglés la presentación, pero no se preocupen demasiado, todo lo voy a ir siguiendo al pie de la letra, todo, si quieren ustedes pueden no leer y yo les voy a, pueden escucharme nada más. Si hay alguien ahí que no tiene un dominio del inglés, no se preocupen, todo debe de ser entendible. Muy bien, entonces empiezo con esta primera parte donde quiero introducir un poco las estrellas de neutrones, si es que alguien no está muy enterado de lo que son. Pues pensamos que son en su mayoría remanentes de supernovas. Ustedes probablemente han escuchado que una supernova es el evento de la explosión de una estrella, o sea, es el evento de la muerte de una estrella, básicamente. Cuando una estrella de secuencia principal quema todo su combustible, o sea, va fusionando elementos químicos en su interior hasta llegar al hierro, y cuando esto sucede, sobreviene una explosión enorme, se libera mucha energía en forma de neutrinos en particular. Lo interesante es que el núcleo de la estrella se colapsa y se vuelve un objeto sumamente denso donde coexisten electrones en un gas altamente degenerado y neutrones también, y materia en otros estados que todavía no estamos seguros de cómo funcionan, ¿no? Todavía hay investigación activa en esa área. Entonces, estas estrellas están en equilibrio hidrostático y están en parte en equilibrio debido a la presión de degeneración de neutrones. Esto es en parte, ¿no? Quiero hacer un énfasis ahí, porque es un error común pensar que las estrellas de neutrones están formadas únicamente de neutrones. Eso no es así en general. Hay mucho más adentro de una estrella de neutrones. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de una estrella de neutrones en general?
Su masa anda alrededor de 1.4 y 2.14 masas solares, ¿no? Este 2.14 es una cota superior establecida recientemente por una observación reportada en el 2019, en octubre del año pasado. Esta ha sido la estrella más masiva detectada jamás. La estrella de neutrones, quiero decir. El radio típico de una estrella de neutrones anda entre 10 kilómetros y 14 kilómetros. Entonces, eso es chiquito, ¿no? Si lo piensan, eso sí, en miles de estrellas de neutrones aquí en la Tierra, ¿no? Es el radio de una ciudad pequeña, probablemente. Entonces, son unas bolas de un radio de entre 10 y 14 kilómetros que contienen hasta 2 veces la masa del Sol. Eso es brutalmente denso. Su densidad promedio anda entre los 3.7 y 5.9, 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. Eso no les dice mucho, ¿no? Para darles un punto de comparación, a ver, les puedo decir que esto es del orden de cientos de millones de toneladas por centímetro cúbico. Cientos de millones. Además, para que tengan otro punto de comparación, la densidad en el núcleo atómico, o sea, piensen en un núcleo, si quieren, de hidrógeno, si quieren, ¿no? Ahí donde están el neutrón y el protón, ese núcleo tiene una densidad de alrededor de 2.8 por 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. Eso lo que nos dice es que una estrella de neutrones es más densa, hasta 2 veces más densa en promedio que un núcleo atómico. Y mucho más, porque les estoy hablando de la densidad promedio, pero en realidad la densidad de una estrella de neutrones está en el rango desde 10 a la 6 gramos por centímetro cúbico hasta 10 a la 16 gramos por 10 a la 14 gramos por centímetro. A ver, perdón, lo dije mal. La densidad anda entre 10 a la 6 y 10 a la 16 gramos por centímetro cúbico. O sea, la menor está en la superficie, por supuesto, y conforme nos acercamos al centro de la estrella, la densidad crece y crece hasta 10 a la 16 gramos por centímetro cúbico. Ahora, tienen campos magnéticos sumamente intensos. La intensidad de su campo magnético anda entre 10 a la 8 y 10 a la 15 Gauss. Para que estos números signifiquen algo, les puedo decir que el campo magnético de la Tierra tiene una intensidad de alrededor de 0.45 Gauss. 0.45. Aquí estamos hablando de 10 a la 15 Gauss. Esos son los campos magnéticos más poderosos que se conocen en la naturaleza y corresponden a las estrellas de neutrones más jóvenes y con ciertas características especiales que se llaman magnetares, ¿no? Para una estrella de neutrones típica, eso anda en 10 a la 12 Gauss. Su frecuencia de rotación anda entre 10 Hz y 700 Hz. Una estrella que gira con 700 Hz se conoce como o sea, tiene un periodo del orden de milisegundos, ¿no? Gira alrededor de 1000 veces, del orden de 1000 veces cada segundo. Y eso significa que tiene una velocidad tangencial en su superficie de alrededor de 0.25 veces la velocidad de la luz. O sea, lo que estoy diciendo es la superficie de la estrella gira con una velocidad de 1/4 de la velocidad de la luz. Entonces, pueden darse una idea de lo rápido que giran estos objetos, ¿no? Ahora, se piensa que los pulsares los pulsares se modelan como estrellas de neutrones todo el tiempo, ¿no? Y pues precisamente sus campos magnéticos tan intensos son capaces de acelerar partículas ionizadas que se arrancan de la superficie, que son aceleradas a velocidades relativistas, y esto da lugar a la emisión de radiación altamente energética en la banda del radio, de los rayos X o de los rayos gamma, que es además altamente colimada, sale en haces
haces muy localizados y muy intensos por mecanismos complicados, ¿no? Radiación de sincrotrón, efecto inverso de Compton y otros, ¿no? Entonces, esto es como un resumen de estrellas de neutrones y de pulsares, ¿no? Resulta que muchas de las estrellas de neutrones que se conocen en la galaxia, al menos alrededor de 10% de ellas, viven en sistemas binarios, o sea, viven en parejas, ¿no? Aquí a la derecha tienen una animación muy, pues es casi una caricatura de cómo se comporta, cómo es la dinámica de un sistema binario de dos estrellas de neutrones, ¿no? Resulta que el radio orbital del sistema decrece continuamente debido a la emisión de radiación gravitacional, o sea, el sistema está perdiendo energía y por lo tanto las estrellas se van acercando una a la otra, de forma que en algún momento las estrellas se unen, o sea, chocan una con la otra y eso libera, es un evento sumamente violento que libera una cantidad enorme de energía en forma de ondas gravitacionales y electromagnéticas también. Justamente dentro de 3 días van a ser 3 años de que los interferómetros de ondas gravitacionales construidos aquí en la Tierra, que pertenecen a la colaboración LIGO y Virgo, son 2 colaboraciones, una en Europa, una en Estados Unidos, detectaron por primera vez una señal de ondas gravitacionales provenientes del espacio, provenientes de el choque de o sea, de 2 estrellas de neutrones que vivían en un sistema binario, ¿no? Eso ocurrió en el 17 de agosto de 2017. No fue reportado inmediatamente, por supuesto, porque había que hacer el análisis de los datos y asegurarse muy bien de que efectivamente se tratara de una señal proveniente del choque de 2 estrellas de neutrones. Algo muy interesante sobre este evento es que alrededor de 2 segundos después de que se detectaron las ondas gravitacionales, también se detectaron, también se detectó radiación electromagnética. Eso es algo interesante, ¿no? Se detectó luz proveniente del evento, no solamente radiación gravitacional, sino electromagnética. Aquí les pongo un esquema de las fases de la dinámica de este sistema binario. O sea, en las fases tempranas se tiene el inspiral, es esto, pues sí, la fase en la que se orbitan una a la otra de lejos, digamos. Aquí pueden ver mi cursor, me refiero a esta primera parte a la izquierda. Las estrellas están relativamente lejanas. Llega un momento que es la parte del merger o el choque, donde para empezar, cuando las estrellas se acercan demasiado, se deforman, se rompen una a la otra. Y en el momento preciso del merger, del choque, se emite un montón de material hacia afuera, rico en electrones. Vienen procesos de síntesis de núcleos, ¿no? Una captura de neutrones muy rápida, es lo que se llama un proceso R, y ese proceso emite radiación. Entonces, de ahí viene la radiación electromagnética altamente energética que observamos de los procesos de síntesis, de síntesis de átomos pesados, ¿no? Provenientes de la captura rápida de neutrones. Después viene la fase que se llama ring down, que es como la vuelta al equilibrio del remanente. O sea, el remanente no está claro si es un agujero negro o es una estrella de neutrones supermasiva, pero oscila, eso estamos seguros, el remanente oscila con frecuencias características que nos dan información acerca de la fuente, ¿no? Entonces, una nota que puse acá abajo es que esta radiación electromagnética no nada más se detectó en los rayos más energéticos, como los gamma o los X, se detectó en todo el espectro. O sea, la señal estuvo ahí durante semanas
hasta que se fue haciendo más y más opaca, menos intensa, y hubo incluso luz visible y radio y todo el espectro. Muy bien, esa es una breve información acerca de estrellas de neutrones y de la reciente detección de sistemas binarios. Ahora quisiera ponerles una lista que no pretendo que sea exhaustiva, es una lista de las preguntas abiertas que hay en cuanto a estrellas de neutrones, ¿no? Preguntas que ameritan investigación actual, o sea, cosas que aún se están investigando. En particular me refiero a la composición interna de las estrellas. O sea, todavía no sabemos de qué están hechas las estrellas de neutrones. Todavía no sabemos exactamente cuál es la topología de la magnetosfera de estos objetos. O sea, sabemos que sus campos magnéticos son muy intensos, pero no sabemos, por ejemplo, si su campo magnético es dipolar o cuadrupolar o tiene una combinación multipolar, ¿de qué tipo? Eso no lo sabemos todavía. No sé si escucharon recientemente los resultados publicados a partir de las observaciones de este telescopio que se llama NICER de la NASA, que reportó reportó una configuración muy extraña de las zonas de donde emana la radiación de un pulsar. Resulta que son altamente asimétricas. Nosotros esperamos que si la magnetosfera es un dipolo, entonces las estrellas tendrían un polo norte magnético y un polo sur magnético. Pero de acuerdo a los resultados de NICER, eso no es el caso. Parece que, o sea, al menos en general, parece que no es así, porque hay pulsares que tienen zonas de emisión en zonas casi arbitrarias, ¿no? Estamos tratando de entender qué es lo que pasa. ¿Qué más? Estamos tratando de entender cuáles son los mecanismos de emisión de radiación electromagnética. También queremos saber cuál es el origen de oscilaciones cuasiperiódicas que se observan eventualmente de unas explosiones de rayos gamma que están asociadas en teoría a magnetares. O sea, los magnetares son nuestra explicación para ese tipo de fenómenos en el cielo, que como ya les dije, son estrellas de neutrones muy jóvenes. ¿Qué más? Estamos tratando de estudiar cuál es la naturaleza del remanente de un sistema binario de estrellas de neutrones cuando chocan. Si el resultado es un agujero negro o es una estrella de neutrones, no sabemos todavía. O al menos estamos investigando bajo qué condiciones se puede formar uno u otro. Hacen falta mediciones precisas del radio y de la masa de las estrellas de neutrones. Las barras de error siguen siendo grandes. ¿Qué más? Se sigue investigando, o sea, es un campo muy activo de investigación, la formación de estrellas de neutrones a través de supernovas. O sea, hay muchas simulaciones y muchos aspectos todavía por estudiar en esa línea de investigación. También es casi un misterio todavía cómo se forman los sistemas binarios de estrellas de neutrones. Hay muchas ideas y hay muchas posibilidades. Hay algún modelo pues casi estándar de cómo se forman los sistemas binarios de estrellas de neutrones, pero el hecho de que se han observado sistemas binarios con masas tan dispares, por ejemplo, recientemente se observó el choque de un objeto, de un agujero negro de 23 masas solares con un objeto de 2.6 masas solares. O sea, esa disparidad en un sistema binario agujero negro con otra cosa que no sabemos exactamente si es un agujero negro o una estrella de neutrones, pero tener uno de 23 masas solares con uno de 2.6, eso es un reto para explicar, ¿no? O sea, no sabemos cómo se forman esos sistemas binarios. Entonces, pues rápidamente les cuento, parte de mi trabajo es estudiar la composición interna de estrellas de neutrones. Tenemos un trabajo de 2017 donde exploramos
bueno, donde mostramos que ciertas relaciones entre el momento de inercia y los números de Love de las estrellas de neutrones estas relaciones son universales para estrellas de neutrones que giran a velocidades no relativistas. Para aclarar, los números de Love son parámetros de una estrella de neutrones que cuantifican su capacidad de deformarse por fuerzas de marea, ¿no? Estamos trabajando activamente en los mecanismos de emisión de radiación electromagnética en la magnetosfera de estrellas de neutrones, y también tenemos un trabajo de 2017 donde donde modelamos la corteza de estrellas de neutrones de magnetares para tratar de explicar por qué razón oscilan de la manera en que oscilan. Ahora, esto es sí, aquí está. El segundo punto de esta plática se trata acerca de estrellas de teorías escalares tensoriales. Entonces, luego voy a combinar lo que acabo de decir de estrellas de neutrones con esto de las teorías escalares tensoriales. Entonces, voy a cambiar un poco ahora el tema. Entonces, ¿qué son las teorías escalares tensoriales? Son extensiones de la relatividad general que admiten un campo, o sea, tienen un grado de libertad extra, que es un campo escalar. A ver, si ustedes han llevado algún curso de relatividad general o saben un poco, saben que el objeto matemático fundamental de la teoría es un tensor métrico, ¿no? Que contiene la información sobre la geometría del espacio-tiempo y es el mediador de los fenómenos gravitacionales. Pues en teorías escalares tensoriales, además del tensor métrico, tenemos un mediador de la gravedad que es un campo escalar, ¿no? Uno puede complicar esto tanto como quiera. Uno puede tener campos escalares, vectoriales, además del tensor métrico, ¿no? Pero la extensión más simple es solamente considerar un campo escalar, ¿no? Ahora, estas teorías están formuladas de primeros principios, por supuesto, provienen de una acción, ¿no? Se las voy a mostrar en un momento y voy a ser más preciso en la próxima diapositiva. Estas teorías contienen también, esto es de esperarse, contienen a la relatividad general como un caso particular. O sea, cuando el campo escalar se anula, entonces recuperamos relatividad general. Estas teorías admiten un problema de valores iniciales bien planteado, ¿no? Ustedes recuerdan sus cursos de ecuaciones diferenciales parciales, incluso ordinarias, ¿no? El problema de Cauchy es el problema de datos iniciales, ¿no? O sea, la ecuación con un dato inicial. Cuando el problema está bien planteado es porque existe una solución que además es única y que depende continuamente del dato inicial, ¿no? Que si cambia un poquito el dato inicial, la solución cambia un poquito nada más también, ¿no? Entonces, de todos los candidatos, o sea, de todas las teorías candidatas ¿cómo diríamos? A mejorar, si quieren decirlo así, la relatividad general, no se sabe si todas tienen un problema de valores bien planteado. Entonces, una de las que sí tienen un problema de valores iniciales bien planteado, en el sentido de que tienen solución y la solución es continua y única, continua en el dato inicial, no depende continuamente en el dato inicial. Una de esas teorías es la teoría escalar tensorial. Entonces, eso vuelve muy valiosas estas teorías para poder hacer simulaciones numéricas, porque de otra forma uno no tiene confianza de que una simulación computacional será confiable, porque uno no sabe si la solución es única, ¿no? Entonces, estas teorías tienen aplicaciones fructíferas en cosmología, porque el campo escalar se puede usar para modelar el sector oscuro, ¿no? De la cosmología, la materia oscura.
También se puede entender como el inflatón, etcétera, ¿no? Yo no soy cosmólogo y no soy un experto en este enfoque de las teorías escalares tensoriales, pero sé que hay aplicaciones en cosmología muy interesantes. Cierta clase de estas teorías no se desvía de la relatividad general en el régimen de campos gravitacionales débiles, en particular en el sistema solar. O sea, dan las mismas predicciones que relatividad general en el sistema solar. Sin embargo, predicen fenómenos diferentes en el en el régimen de campos gravitacionales fuertes. Y eso es precisamente lo que nos interesa. O sea, sabemos que la relatividad general funciona bien en el régimen de campos débiles, ¿no? En el sistema solar, por ejemplo, pero sabemos que la relatividad general eh, deberá ser corregida en el régimen de campos fuertes. Eh, por ejemplo, porque predice la aparición de singularidades en el centro de agujeros negros, ¿no? Entonces, singularidades que no son otra cosa más que el nombre que le ponemos a algo que no sabemos qué es, ¿no? Esa ruptura del espacio-tiempo debería tener una interpretación física, ¿no? Y sabemos, por lo tanto, que hay que corregir en ese régimen a la relatividad general. Entonces, es precisamente en ese régimen de campos gravitacionales fuertes donde las teorías escalares tensoriales predicen fenómenos diferentes. Ahorita les voy a dar un ejemplo de esos fenómenos diferentes que predice precisamente para estrellas de neutrones. A ver. Para ser más preciso, aquí les escribo esta clase particular de teorías escalares tensoriales. Entonces, les estoy señalando aquí el término de Einstein-Hilbert, ¿no? El que está en relatividad general. Después, este phi aquí ese denota el campo escalar de la teoría. Entonces, tenemos aquí un término cinético bastante estándar. No tenemos un término potencial por simplicidad, nada más, porque con esto es suficiente para tener predicciones diferentes a las de la relatividad general en el régimen de campo fuerte. Y la acción de materia es esta SM, donde esta phi m es una denota nada más la colección de todos los campos de materia que ustedes quieran poner, ¿no? Campos electromagnéticos, si quieren, fluidos, si quieren, cualquier cosa. Y aquí vemos cómo se acopla el campo escalar a través de esta función A, que se llama función de acoplamiento, con el tensor métrico, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre se asume que la evolución cosmológica, ¿no? La evolución del universo, establecería un valor constante de este campo escalar, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que el campo escalar permea todo el universo con un valor constante para phi, al tiempo presente, y ese lo llamamos phi con un subíndice 0, ¿no? Y que es básicamente el phi evaluado en el tiempo presente, ¿no? Del universo. Es muy común definir esta función alfa, que muchas veces en la literatura también se llama función de acoplamiento, y es la derivada logarítmica de la función de acoplamiento original de la A, ¿no? Entonces, hay un abuso de lenguaje aquí, porque la gente suele llamar a la A y a la alfa las funciones de acoplamiento, aunque una es la derivada logarítmica de la otra. Entonces, en esta plática me voy a concentrar en la función de acoplamiento alfa y ya nos vamos a olvidar de la A por ahora. Lo que la gente hace normalmente en la literatura es una expansión de Taylor, como la que estoy escribiendo aquí, ¿no? Para la función de acoplamiento alfa, ¿no? Se hace alrededor, esta expansión se hace alrededor del phi cero, ¿no? Del phi que tiene del valor que tiene el campo escalar al tiempo cosmológico presente, ¿no? Donde esta beta cero se define así, ¿no? Como esta derivada de alfa respecto a phi evaluada en el presente, ¿no? Entonces verán que al escoger diferentes valores para alfa o para beta y truncando la serie, ¿no? A primer orden, uno tiene diferentes teorías, ¿no? Y diferentes predicciones.
Eso es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a truncar a primer orden la expansión para alfa. Vamos a olvidarnos de estos términos de orden mayor a 2 en phi y nos vamos a quedar con estas teorías que se llaman teorías de Damu, Espósito y Farés. Y tienen dos parámetros, el alfa 0 y el beta 0. Uno puede poner a 0 el beta 0 también, o sea, quedarnos nada más con el término constante alfa 0, y esa es la famosa teoría de Brans-Dicke, ¿no? Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de ella. Entonces, pero cuando permitimos alfa y beta distintas de 0, entonces tenemos teorías de Damour, Espósito, Farese. Las ecuaciones de campo son las siguientes, o sea, estas son la generalización, si quieren, de las ecuaciones de Einstein. Esta G mu aquí es el tensor de Einstein. Luego tenemos el término cinético del campo escalar aquí. Y luego tenemos aquí está la norma al cuadrado del gradiente del campo phi. Y tenemos del lado derecho lo que esperamos, ¿no? Que es el lado correspondiente a la materia, ¿no? Este T mu es el tensor de energía impulso de la materia. Y tenemos una ecuación de evolución para el campo phi, es la segunda que está acá abajo. Es una ecuación de onda prácticamente, ¿no? Con una fuente aquí distinta de 0, ¿no? Así es como se generalizan las ecuaciones de campo, o sea, son la generalización de las ecuaciones de Einstein. Muy bien, ahora vamos a hablar de escalarización espontánea, o sea, este fenómeno que no existe en relatividad general, pero que sí existe en teorías escalares tensoriales. A ver, como les decía, si yo conservo la beta distinta de 0, en esta expansión de Taylor que les puse aquí, tenemos esta teoría de la que les hablaba. Resulta que para beta, este parámetro beta suficientemente pequeño, o sea, aproximadamente, o sea, menor o igual que un número aproximadamente menos 4.35, esta teoría predice un fenómeno no perturbativo en estrellas compactas que se llama escalarización espontánea, ¿no? Fue descubierta en los años 90. ¿Qué significa esto de escalarización espontánea? Bueno, primero quiero decir esto de que cuando me refiero a estrellas compactas, estoy hablando de modelos de estrellas que son soluciones de las ecuaciones de TOB, ¿no? Donde TOB son las siglas de Tolman, Oppenheimer, Volkov, ¿no? Son las ecuaciones que describen soluciones en equilibrio hidrostático y en simetría esférica para las estrellas de neutrones en esta teoría. Originalmente las TOB son desarrolladas para relatividad general, pero pues se pueden generalizar perfectamente para teorías escalares tensoriales, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la escalarización espontánea? Resulta que es un cambio de fase. ¿Ja? Ustedes tienen una estrella de neutrones con cierta compacidad, donde compacidad es la razón de masa a radio del objeto. Cuando este factor de compacidad sobrepasa cierto punto crítico, aparece de manera espontánea un campo escalar en las estrellas de neutrones. Es como un halo esféricamente simétrico que rodea a la estrella. No solamente la rodea, también tiene este campo existe dentro de la estrella y se va diluyendo conforme nos acercamos de su centro, ¿no? Y se diluye fuera de ella, o sea, se expande fuera de la estrella y decae asintóticamente, ¿no? Entonces, es un cambio de fase análogo al cambio de fase que se observa en el ferromagnetismo, ¿no? Recuerdan ustedes que hay ciertos materiales, los materiales ferromagnéticos, tales que por debajo de cierta temperatura crítica, se llama la temperatura de Curie, los espines del material se alinean, o sea, de los átomos del material se alinean espontáneamente
de forma que el material se magnetiza, ¿no? Este es un cambio de fase y es completamente análogo a la escalarización espontánea en estrellas de neutrones en este tipo de teorías. El papel de la temperatura aquí lo juega el factor de compacidad de las estrellas, ¿no? Y en lugar de tener magnetización, tenemos escalarización, ¿no? El objeto de pronto le aparece como una nube de campo escalar alrededor. Aquí tengo la siguiente transparencia que es un poquito sobre análisis de estabilidad lineal de estrellas de neutrones que no tienen un campo escalar primero, por eso se llaman, por eso le pongo GR-like, o sea, son estrellas de neutrones que no tienen campo escalar. Entonces, lo que uno hace es perturbar el campo escalar alrededor del valor cosmológico, ¿no? El phi0. Esta delta de phi es una pequeña perturbación. Uno introduce esta perturbación del campo escalar en las ecuaciones de campo y en las ecuaciones de la materia, ¿no? Que es un fluido perfecto. Y a primer orden uno obtiene que la ecuación de evolución de esas perturbaciones es esta ecuación de onda con esta fuente aquí a la derecha, ¿no? Entonces, esta fuente es negativa cuando sucede que la T y la beta son negativas. Esta T es la traza del tensor de energía impulso y esta beta pues es el parámetro beta de la teoría, ¿no? Resulta que cuando estos dos son negativos, entonces el signo global de esta fuente de la ecuación de onda aquí es negativo y eso significa que existen modos inestables, ¿no? O sea, modos que crecen, cuya amplitud crece arbitrariamente rápido en el tiempo, ¿no? Que crecen exponencialmente con el tiempo. Entonces, resulta que el estado final de esta inestabilidad bajo perturbaciones del campo escalar resultan ser configuraciones estelares escalarizadas. O sea, lo que quiero decir con esta transparencia es lo siguiente, que existe una inestabilidad de estas estrellas de neutrones ante perturbaciones de campos escalares, de tal manera que estas estrellas evolucionan dinámicamente a un estado escalarizado. O sea, esta es la manera de entender, la manera dinámica de entender la escalarización espontánea, ¿no? Es una, es el resultado, es ¿cómo decirlo? Es eh, pues sí, el estado final de una inestabilidad ante perturbaciones escalares. Parece un poco técnico, entonces no sé si queda claro, pero no es tan importante que me sigan en los detalles. Ahora, voy a hablar ahora de oscilaciones radiales de estrellas de neutrones escalarizadas. O sea, ahora voy a empezar a combinar lo que he preparado, ¿no? Primero hablé de estrellas de neutrones en general, o sea, observadas en el espacio interestelar. Y luego hablé más sobre la teoría, ¿no? Teorías escalares tensoriales y sobre este fenómeno de escalarización espontánea. Ahora quisiera empezar a combinar esas dos cosas. A ver si sale. La idea es la siguiente. Queremos usar el espectro de oscilación de estrellas de neutrones para restringir los parámetros de teorías alternativas de gravedad. Esa es la idea de este trabajo, ¿no? Es lo que les dije desde el principio. Pero resulta que hay un problema. Este es el problema. El espectro de oscilación, ¿no? Del fluido, porque la estrella es un fluido, ¿no? Este espectro, a ver, déjenme explicarlo de la mejor manera. Cuando uno considera estrellas de neutrones en una teoría alternativa de gravedad, resulta que los espectros de emisión cambian, pero el problema es que cambian muy poquito. Eso es lo que quiero decir. Cambian tan poquito que no se sabe si esos cambios se pueden confundir con cambios debidos a una ecuación de estado diferente. A ver, cuando hablo de la ecuación de estado me estoy refiriendo a la composición
interna de la estrella. Imagínense que yo tengo un modelo de una estrella en relatividad general, ¿no? Una estrella de neutrones. Y yo, como no sabemos cuál es la ecuación de estado todavía en una estrella de neutrones, no sabemos de qué están hechas, yo puedo jugar con mis modelos, ¿no? Yo puedo considerar estrellas de neutrones con diferentes ecuaciones de estado. Cada vez que elijo una ecuación de estado diferente, eso resulta en un espectro de emisión diferente, perdón, en un espectro de vibración diferente, ¿no? Ahora, si en lugar de cambiar la ecuación de estado yo cambio la teoría, ¿no? Y calculo el espectro de oscilación de las estrellas, pero ahora no en relatividad general, sino en teorías escalares tensoriales, resulta que el espectro de oscilación cambia tan poquito que en realidad se puede confundir con cambios en la ecuación de estado. Ese es el problema. Y pues a principio uno no sabe qué hacer, como Homero aquí en la caricatura, ¿no? Uno voltea hacia otro lado y pues, ¿qué podemos hacer? Pero hay una esperanza. Resulta que existen modos cuasinormales de oscilación que están relacionados con el campo escalar de la teoría. Y la buena noticia es que esos modos de oscilación se pueden distinguir claramente, al menos en teoría, de, eh, de ¿cómo decirlo? De pequeños cambios en el espectro debidos a la ecuación de estado, ¿no? Esa es la clave. Eso es lo que nos da esperanzas para poder distinguir una teoría de otra usando el espectro de oscilación de las estrellas de neutrones. A ver, déjenme tratar de aclarar eso. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? O sea, para estudiar oscilaciones radiales de estrellas de neutrones, pues consideramos el siguiente elemento de línea del tensor métrico, ¿no? Que describe la estrella. Y consideramos las perturbaciones radiales de esta manera. Cuando digo radiales es porque solamente dependen de una coordenada espacial, el radio, ¿no? Estoy en simetría esférica y pues es la coordenada radial del espacio-tiempo. Y por supuesto también dependen del tiempo. Entonces son una cantidad de fondo, o sea, estas son perturbaciones de la métrica, ¿no? La nu y la lambda son funciones métricas, si se fijan acá, arriba. Entonces, las que tienen un subíndice 0, esas corresponden al fondo, ¿no? Al espacio-tiempo de fondo. Y acá el segundo término son las perturbaciones, ¿no? Las perturbaciones métricas. Y la tercera ecuación me dice que el campo escalar será el campo escalar de fondo más una perturbación. Estoy considerando perturbaciones pequeñas, ¿no? Porque quiero obtener ecuaciones lineales para estas perturbaciones y quiero determinar la evolución de esas perturbaciones. Entonces, la métrica toma esta forma, entonces la métrica de fondo más una perturbación, donde la perturbación se escribe de esta manera en términos de las funciones de acoplamiento de la teoría. Y luego considero el desplazamiento de Lagrange del fluido, ¿no? Sí. Y acá tengo otras perturbaciones para las cantidades del fluido, ¿no? Perturbaciones en la cuadrivelocidad, en la presión, en la densidad de energía, en la densidad de masa en reposo. Y lo que obtengo son las siguientes dos ecuaciones maestras. Se ven horribles y no se preocupen si es demasiado rebuscado la notación. Cada vez, o sea, todas las cantidades que tienen un subíndice 0 entre paréntesis, esas son cantidades de fondo. O sea, son cantidades que corresponden a la estrella en equilibrio hidrostático. Entonces, por ejemplo, esta es la función métrica correspondiente a la solución a la configuración en equilibrio de la estrella. Esta epsilon y esta p corresponden a la densidad de energía y presión de la estrella en equilibrio, etcétera, etcétera. Las primas denotan derivadas espaciales, ¿no? Derivadas radiales de esas funciones. Entonces, la primera es una ecuación para delta de phi, ¿no? Delta de phi es la perturbación escalar, ¿no? Y la segunda ecuación es para la psi. Esta psi es el desplazamiento de Lagrange del fluido, ¿no? Entonces, se ven feas, pero la buena noticia es que son ecuaciones
lineales. Y además son ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso es la gran ventaja, ¿no? Son ecuaciones que se pueden resolver en una computadora de manera relativamente simple. O sea, es mucho más fácil resolver ecuaciones ordinarias que ecuaciones parciales. Entonces, son lineales y son ordinarias. Los coeficientes se ven feos, pero es lo de menos. La única desventaja es que están acopladas, ¿no? Ustedes ven que aparece la delta de phi en la segunda ecuación, ustedes ven que aparece la psi en la segunda ecuación. Entonces, es un sistema acoplado. Y se llaman ecuaciones maestras porque una vez que las resolvemos, uno puede ir recuperando las perturbaciones, las demás perturbaciones, o sea, la perturbación de la cuadrivelocidad, de la presión, de la energía, de la densidad de materia, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos en este trabajo de 2018 con mi colaboradora Jaisa Méndez. Resolvimos esas ecuaciones numéricamente. Sí, tampoco es tan trivial. Y la resolvimos en todo su esplendor, o sea, sin esta llamada Cowling Approximation. Esta aproximación, que es una es algo muy común en relatividad general, cuando uno hace perturbaciones de fluidos, uno no permite oscilaciones del espacio-tiempo, solamente oscilaciones del fluido. Esa se llama Cowling Approximation. Pero resulta que si uno no impone esa suposición de que el espacio-tiempo está fijo, uno se lleva sorpresas y eso es lo que obtuvimos. La manera en que lo hicimos es siguiendo dos enfoques. Primero, resolvemos las ecuaciones en el dominio de las frecuencias, o sea, damos ansatz para las perturbaciones de la siguiente forma, o sea, son funciones armónicas, como ven aquí, armónicas en el tiempo, ¿no? Y resolvemos, estamos aquí, y resolvemos un problema de eigenvalores para las frecuencias, ¿no? Para las frecuencias omega, ¿no? Y así encontramos, o sea, las eigenfrecuencias, pues son las frecuencias de oscilación del objeto, ¿no? La segunda estrategia que usamos es una estrategia en el dominio del tiempo, ¿no? O sea, nosotros damos unas perturbaciones iniciales, ¿no? Que son unos perfiles gaussianos, los dejamos evolucionar hacia la estrella y esto excita todos los modos de vibración de la estrella. Esto la pone a oscilar, ¿no? Estamos resolviendo todas las ecuaciones numéricamente, las ecuaciones de las ecuaciones de las perturbaciones. Y después de un análisis de Fourier o un análisis espectral, extraemos las frecuencias de oscilación. Y estos son los resultados. A ver, aquí tenemos en el eje horizontal la razón de masa a radio. Es lo que se llama el factor de compacidad de las estrellas, de diferentes estrellas, ¿no? Sí, hay una estrella por cada factor de compacidad, ¿no? Acá tenemos en el eje vertical la frecuencia, que es la parte real de la omega, ¿no? Acá está definida, es la parte real de omega entre 2pi. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, las líneas negras continuas, como esta que les estoy trazando aquí con mi cursor, esas corresponden a la teoría de la relatividad general. O sea, estas son las frecuencias que le corresponden a cada factor de compacidad, ¿no? Por ejemplo, digamos, una estrella que tiene un factor de compacidad 0.15 tiene un modo fundamental de oscilación, ¿no? El fluido tiene un modo fundamental de oscilación que anda como en los 3.2 kilohertz, más o menos, ¿no? Ese es su modo fundamental y su primer sobretono está acá arriba, es la siguiente línea continua, ¿no? Esta que les estoy trazando aquí, ¿no? Entonces, para una estrella que tenga un factor de compacidad de 0.15,
El segundo, el primer sobretono tiene una frecuencia alrededor de 7 kilohertz, ¿no? Entonces, líneas continuas corresponden al espectro de las estrellas en relatividad general. Existe, como ya les decía, una compacidad crítica a partir de la cual las estrellas se escalarizan cuando estamos en teorías escalares tensoriales. Entonces, a partir de aquí, de 0.17 más o menos, aquí, hasta 0.28 más o menos, en esta región el factor de compacidad es tal que las estrellas se escalarizan espontáneamente, ¿no? En esta teoría escalar tensorial. Entonces, una estrella que tenga un factor de compacidad de 0.2, por ejemplo, el modo fundamental de oscilación del fluido tiene dos posibilidades, la línea roja y la línea azul. La línea roja y la línea azul corresponden a diferentes teorías. Si quieren, podemos ignorar una de las dos. Ignoremos la roja si quieren, porque en realidad son cosas muy parecidas, excepto que los parámetros cambian ligeramente, pero son dos teorías escalares tensoriales. Entonces, concentrémonos en la línea azul, por ejemplo. Entonces, para una estrella con compacidad 0.2, el primer modo fundamental del fluido anda entre 3.5 y 4 kilohertz, más o menos, ¿no? Por aquí. Y su primer modo excitado andará pues casi como en 8 kilohertz. Entonces, así es como se modifica el espectro de oscilación en teorías escalares tensoriales. En lugar de que la estrella vibre con esta frecuencia, vibra con esta, ¿no? En su modo fundamental. En el primer modo excitado, en lugar de que vibre con esta, vibra con esta, ¿no? En lugar de vibrar con 7 kilohertz, vibra con 8 kilohertz más o menos, ¿no? Pero resulta que es muy poquito. Esta diferencia es muy chiquita. Esta podría confundirse con un cambio en la ecuación de estado. A eso es a lo que me refería antes, ¿no? Que el cambio en el espectro de oscilaciones es muy chiquito cuando uno introduce cuando uno compara diferentes teorías. Pero la buena noticia es la existencia de estos modos de oscilación que están acá abajo. Los voy a encerrar ahí con verde y es lo que llamamos modos phi o modos de vibración escalares, ¿no? Resulta que en teorías escalares tensoriales, una estrella con una compacidad 0.2, su campo escalar oscila con una frecuencia de alrededor de 1 kilohertz, ¿no? Por aquí, un poquito menos que 1 kilohertz. Ajá. Estos modos no existen en relatividad general, o sea, no tienen un análogo y están suficientemente lejos del primer modo fundamental del fluido en relatividad general como para ser distinguidos, ¿no? Mientras que el primer modo fundamental anda por acá casi en 3 kilohertz, para 0.2, para compacidad 0.2, el primer modo fundamental del fluido anda como en 3 kilohertz y el modo de oscilación escalar anda como en 1 kilohertz. Entonces, eso es claramente distinguible y eso es la buena noticia. Acá a la derecha, pues les pongo la parte real y la parte imaginaria abajo del modo phi o del modo escalar. Ustedes ven que el modo escalar, que ambas, la parte real y la parte imaginaria, van a cero conforme me acerco a esta compacidad crítica. Cuando rebaso la compacidad crítica donde empieza a haber escalarización espontánea, la parte imaginaria de la frecuencia se vuelve negativa y la parte real se vuelve cero. Y esto es consistente con el hecho de que aquí estas estrellas son inestables bajo perturbaciones escalares, ¿no? Es lo que les platicaba hace ratito de la inestabilidad bajo perturbaciones escalares. Y lo que pasa es que estas estrellas de neutrones se escalarizan y estas líneas roja y azul corresponden a las frecuencias, a las partes real e imaginaria de las frecuencias para el modo phi. Entonces, aquí les presento rápidamente un análisis espectral de la solución para la evolución de estas perturbaciones en el dominio del tiempo para un caso particular. Y aquí les muestro el
el espectro, sí, el espectro de oscilación eh, de una estrella, ¿no? Aquí pueden ver que se excitan eh, varios modos, ¿no? El de frecuencia más baja es el modo phi, este que les estoy señalando aquí, y después viene el primer modo fundamental del fluido, el primer sobretono, el segundo sobretono, etcétera. Y acá está cómo evolucionan esas frecuencias en el tiempo. Esto les permite ver cómo se amortiguan esas oscilaciones. Entonces, algo que podemos hacer es usar matemática para ver, para traducir esto en sonido, solo por curiosidad, porque me di cuenta de que estas cosas, o sea, este espectro queda en el rango audible del ser humano. Entonces, ustedes se pueden preguntar cómo suena una estrella escalarizada, ¿no? Si alguien de ustedes está usando audífonos, tenga cuidado con el volumen porque puede ser un sonido demasiado agudo y demasiado fuerte. Entonces, ahorita voy a poner ese sonido. Eh, lo que hice es traducir a sonido este espectro, ¿no? Eso es algo que se puede hacer fácilmente con matemática. Entonces, cuidado con el volumen y cuidado con el tono alto. Ahí va. Ajá. Así es como sonaría una estrella escalarizada, ¿no? Al vibrar. En cambio, si le quito el modo phi, o sea, si veo la estrella nada más en relatividad general, el resultado es este. Ajá. Lo único que hice es considerar que la estrella no está escalarizada. Y como no está escalarizada, pues su campo escalar no puede vibrar y el modo phi está ausente. Entonces, incluso podemos distinguir los sonidos, o sea, podemos distinguir la diferencia, pues fácilmente, ¿no? Con los sonidos. Así se escucha, este, en teoría escalar tensorial la estrella y así se escucha en relatividad general. Pero eso no tiene gran relevancia, eh, eh, o sea, para distinguir estos espectros de oscilación usando ondas gravitacionales, esto es completamente irrelevante. Esto es básicamente por diversión, ¿no? Entonces paso al último punto a la última sección de mi presentación. Les voy a hablar de la posibilidad de excitar estos modos de oscilación escalares en sistemas binarios de estrellas de neutrones. Eh, no tengo todavía resultados concluyentes porque son investigaciones en curso, o sea, son cosas en las que estoy trabajando con mis colaboradores todavía. Entonces les voy a presentar algunos avances de esta investigación y avances o sea, avances y también lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, la pregunta que nos planteamos es, ¿qué tan probable es que estos modos escalares sean excitados en escenarios astrofísicos realistas, ¿no? O sea, sí, qué tan probable es que estos modos realmente entren en resonancia, ¿no? Debido a algún fenómeno astrofísico real, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿se pueden poner a prueba? No, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se traduce? ¿Se pueden eh, medir de alguna forma usando ondas gravitacionales? O sea, en otras palabras, ¿dejan una huella estas oscilaciones en las ondas gravitacionales? ¿Una huella que nosotros podamos medir? Esa es la pregunta. Algunos escenarios astrofísicos potenciales son los siguientes, o sea, estos modos podrían excitarse en oscilaciones cuasiperiódicas de magnetares, o sea, es posible que estos llamados starquakes, que son terremotos estelares, eh, se rompa la corteza del magnetar o de la estrella de neutrones. Esto induce un terremoto estelar y este puede ocurrir con una frecuencia tal que excite el modo escalar, ¿no? En caso de que la estrella estuviera escalarizada y en caso de que viviéramos en un universo donde la gravitación está descrita por una teoría escalar tensorial. Si las observaciones no concuerdan con eso, entonces podemos descartar las teorías estas, ¿no?
Otro posible escenario es la fase donde están orbitando una a la otra las estrellas de neutrones en sistemas binarios, ¿no? Podría ser que los modos phi entren en resonancia con el movimiento orbital, ¿no? Otra posibilidad es que en la fase posterior a la fusión de las estrellas de neutrones de un sistema binario, eh, pudiera ser que ahí se excitaran esos modos de oscilación. También podría ser que esto ocurriera, que estos modos se excitaran en el colapso gravitacional de estrellas durante el proceso de supernova, ¿no? Entonces, esos son escenarios potenciales. Nosotros estamos estudiando la dinámica orbital de sistemas binarios de estrellas de neutrones en teorías escalares tensoriales, donde esta dinámica se puede modelar de manera muy precisa usando teorías de campo efectivas, ¿no? Donde el hamiltoniano para el movimiento orbital tiene esta forma, es algo esquemático, ¿no? O sea, son dos objetos, un objeto, una estrella con masa MA, una estrella con masa MB, eh, tienen, eh, tienen momentos lineales PA, PB y luego momentos asociados a la carga escalar, ¿no? La carga escalar, pues es una cantidad asociada al campo escalar de cada estrella, ¿no? Y uno puede, o sea, dado el hamiltoniano, uno puede escribir explícitamente las ecuaciones de Hamilton, escritas aquí, las 4 de esta columna, pues corresponden al radio orbital, al ángulo de la órbita y a las cargas escalares de cada objeto. Luego acá tenemos los momentos generalizados, los siguientes 4, con términos que corresponden a la reacción, sí, a la reacción asociada a la radiación, ¿no? A la emisión de radiación gravitacional en su canal monopolar, dipolar y cuadrupolar. Entonces, no se preocupen, se ve muy, muy complicado, pero en realidad estamos haciendo mecánica hamiltoniana, o sea, consideramos dos objetos puntuales, ¿no? O sea, cada objeto puntual representa una estrella con cierta masa y cierta carga escalar. Esta carga escalar está asociada pues, al campo escalar de cada objeto y resolvemos las ecuaciones de movimiento, que son las ecuaciones de Hamilton, básicamente, y consideramos, o sea, tomamos en cuenta la radiación gravitacional que emite el objeto en estos términos de reacción de radiación. No es necesario ver los detalles, o sea, de cada cantidad. Están incluidas la masa reducida, la masa total, etcétera, etcétera, el momento angular total, el momento angular orbital, pero no es necesario. Para lo que les voy a mostrar, es muy preliminar. Aquí tenemos la evolución en el tiempo del radio orbital del objeto, del sistema binario, ¿no? Es la separación radial, cómo cambia en el tiempo la separación radial. Les tengo que pedir una disculpa, ahí el tiempo no está en unidades físicas, o sea, son unidades de un código computacional. El radio está en estas unidades que les pongo acá, ¿no? Son unidades geométricas y el tiempo también está en estas unidades geometrizadas. Entonces, todavía no estamos en la etapa donde traducimos esto a unidades físicas. Los puntos rojos indican el promedio de la separación radial en cada ciclo, ¿no? Y esta línea horizontal gris señala la región donde las estrellas se escalarizan de manera dinámica, ¿no? Entonces, existe un umbral donde estas estrellas se escalarizan, ambas, ¿no? Y de repente el sistema tiene una separación suficientemente chica de tal manera que se están escalarizando las dos estrellas. Y aquí les muestro la evolución de esa escalarización. Fíjense que a partir de esta unidad rara temporal de 15,000, o sea, por aquí, se cruza el umbral de escalarización y lo que empieza a pasar, lo pueden ver acá abajo, alrededor de 15,000, la carga escalar empieza a crecer y a crecer. Esto es evidencia de que las estrellas se están escalarizando. Tenemos aquí una situación muy, muy similar. Acá tenemos la evolución del radio, o
sea, empezamos en una situación donde el radio ya está, la separación radial ya está dentro del umbral de escalarización, entonces tenemos desde el principio este crecimiento exponencial. Fíjense, crece rapidísimo la carga escalar hasta que se satura, y esta saturación corresponde a la escalarización ya total de los objetos. Estamos estudiando ahora cómo podemos traducir esto, o sea, cómo impacta esto la onda gravitacional, las ondas gravitacionales emitidas por el sistema. Esto me lleva al resumen. Entonces, en cuanto a los modos escalares, entonces los modos cuasinormales son modos cuasinormales debidos a la presencia de un campo escalar en la teoría. No tienen un análogo en relatividad general, no están degenerados con la incertidumbre en la ecuación de estado, ¿no? O sea, con esto me refiero a que el espectro de oscilación es perfectamente distinguible de los cambios inducidos al cambiar la ecuación de estado. Estos modos son más accesibles a los detectores de ondas gravitacionales que los modos puramente de relatividad general, y se podrían usar para restringir los parámetros de las teorías. Eso es a lo que le tiramos, ¿no? En sistemas de binarios de estrellas de neutrones, pues buscamos, o sea, tratamos de investigar cómo impacta eso las ondas gravitacionales, ¿no? Y tenemos una lista extensa de cosas por hacer. Aquí nada más les pongo 3 cosas en las que estamos pensando, que son estrellas de neutrones que están rotando, modos de oscilación no radiales, ¿no? Porque todo esto es en simetría esférica y son modos radiales, y explorar, por supuesto, otras teorías. Entonces, eso es lo que quería platicarles hoy. Muchas gracias por su atención.